a Dirce y a nuestro hermano por esta hermosa alabanza a nuestro Dios, que podamos engrandecer el nombre santo de nuestro Señor en este maravilloso sábado. Qué alegría encontrarnos esta mañana dispuestos a recibir las bendiciones que Dios ha preparado y sobre todo para nosotros darle a nuestro Dios todo lo que Él se merece hoy, por ser nuestro Dios, creador y redentor. Quiero invitarlos para que meditemos estos minutos en el capítulo 12 de San Juan. Capítulo 12 de San Juan. Y vamos a leer este pasaje muy conocido del versículo 1 en adelante. Y meditamos en lo que el Señor esta mañana quiere que aprendamos y sigamos poniendo en práctica. 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, y le ofrecieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Entonces María trajo 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. María guardaba un frasco de alabastro con un perfume de nardo muy costoso ahí en su cuarto, como un gran tesoro. Como suelen las chicas guardar tesoros en sus cuartos, ¿verdad? Para ella ese perfume que le había costado muchísimo era un gran tesoro. Y en una época donde los perfumes no los tenía cualquiera, y mucho menos de este tipo. Aproximadamente ese perfume pesaba unos 330 gramos, una medida griega, para lo que dice allí que es 1 libra. Y el nardo, pues conocemos que es una planta que crece en las laderas del Himalaya, aquella gran montaña que en el idioma sánscrito quiere decir donde vive la nieve. Esa planta de nardo había que ir a buscarla por meses y encontrar el nardo a más de 3.500 metros de altura. Así que en una época donde no existían las academias para escalar, las personas se arriesgaban a ese Himalaya para tratar de conseguir la planta y con sus tallos y sus raíces lograr el perfume de nardo. Su valor, según más adelante cuando dice Judas que mejor lo hubieran vendido, dice que alrededor de unos 300 denarios costaba ese frasquito de alabastro de 330 gramos. Se dice que el salario de un obrero al año costaba más o menos eso, 300 denarios, porque el salario del jornal cada día eran 1 denario. Una persona salía a trabajar en cualquier lugar y le pagaban 1 denario al día. Así que 300 denarios sería aproximadamente todo un año. Actualmente 1 denario costaría 75 centavos de dólar. O sea que alrededor de unos $225 costaría ese frasquito. Unos 4.500 pesos argentinos. Pero si realmente buscamos en el mercado un frasquito de nardo puro, ¿en cuánto lo conseguimos? Bueno, fíjense ustedes. Buscando ahí en Mercado Libre, que sería una transacción un poco más barata, por decirlo así. Un frasco de 5 mililitros cuesta 1.800 pesos argentinos. Un frasco de nardo, de aceite de nardo puro. Más o menos, si le colocáramos la densidad al perfume, la misma del agua, nos daría entonces 1 gramo alrededor de unos 360 pesos.
Si colocamos el equivalente al agua, aunque sabemos que esos perfumes, esas esencias pueden pesar un poco más. Pero para tener una idea, 1 gramo de aceite de perfume de nardo puro hoy día costaría 360 pesos. Así que 330 gramos por 360 serían 120,000 pesos. Aproximadamente lo que vale el salario de un año hoy en Argentina. Aproximadamente, pesos más, pesos menos, según el salario mínimo para este año, según el gobierno, que está alrededor de unos 10,000 pesos. Se dice que era puro porque el énfasis está en que ese aceite era tergiversado, lo hacían mal, lo adulteraban o lo vendían tal vez, apócrifo. Y por eso Juan resalta que el perfume era puro, de puro nardo, de pura esencia sacada y extraída del Himalaya, allá por los indios, hindúes tal vez, los indios. Así que fíjense ustedes, su originalidad fue descubierta cuando María quebró el frasco. Y cuando el olor se llenó en toda la casa, entonces ahí fue cuando Judas dijo, ¿por qué no lo venderíamos mejor? O sea, en el momento en que el olor surcó la casa, todos se dieron cuenta que el perfume era puro, de nardo puro. Sin duda, hermanos, María le ofreció el perfume a Jesús y eso implicaba un sacrificio para ella. Dinero, esfuerzo. Quizá ella había conseguido ese perfume para el día que se casara, o tal vez había sido un regalo valioso que le habían dado a alguien. Recordemos que Lázaro había muerto. Es posible que ella lo había comprado con los ahorros de toda su vida para ungir el cuerpo de Lázaro, pero ya era tan suficiente que le había quedado ese frasco de recuerdo. Y ella tal vez en su agradecimiento a Dios, toma su frasco costoso y se lo da a Jesús en agradecimiento, no solo por todo lo que ha hecho por ella, sino por todo lo que hizo por su hermano Lázaro al resucitarlo. Un gran sacrificio para María que no significó mucho al momento de decidir entregarlo al Señor. ¿En qué contexto pasa esto? Bueno, ahí leíamos en Juan 12 que Jesús iba a Jerusalén porque ya era su último viaje. Ya faltaban unos días para la Pascua y Jesús sabía que moriría. Ya se lo había dicho 3 veces antes a sus discípulos y a las personas que iban con él todo el tiempo, pero ellos no habían entendido. Así que antes de llegar a Jerusalén entró a Betania a visitar a sus amigos y a despedirse de ellos, sus grandes amigos de Betania. Mateo 26 y Marcos 14 hablan de esta misma historia y dicen que fue en la casa de Simón el leproso. Algunos piensan que este Simón posiblemente fue o un familiar de Lázaro o el mismo padre de Lázaro, pero se cree que fue en la misma casa de María donde ocurrió esto. Ahí hicieron una cena en honor a Jesús y por eso todos estaban ahí sentados. Hubo otra ocasión donde Jesús también fue ungido con perfume. Es la que narra Lucas y no podemos confundir estos dos pasajes. Porque en esa ocasión Lucas dice que fue una mujer pecadora y aunque estaban en una casa de un tal Simón que era fariseo, no es la misma mujer, porque se reconoce que Simón dijo, si Jesús conociera quién es esta mujer, no se dejaría tocar. Entonces ahí se le atribuye a María Magdalena. Pero en esta ocasión es Marta. Sin embargo, es María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. Sin embargo, en las 2 ocasiones, hermanos, hubo un sacrificio, una entrega. Algo que se le entregó a Jesús y que se convirtió en un olor fragante para todos. Quebrar el frasco implica una decisión personal. María tomó una decisión
Y aunque esos frascos de alabastro estaban hechos precisamente para que no se derramara el perfume, sino que saliera mínimamente en una gota muy pequeñita, ella lo quebró para que todo saliese. Era necesario, gota a gota no se podía ungir a Jesús. Había que quebrarlo. Así que ella decidió hacerlo. Y el efecto es que la casa se llenó del olor. Y aunque conocemos que Jesús le dio una aplicación a su muerte, en que iba a ser ungido, y el Señor alabó la actitud de María, lo que quisiera que tuviéramos en cuenta estos minutos es que la casa se llenó del olor del perfume. Es inevitable. Cuando usted deja caer un frasco de perfume, todo va a oler a perfume. Lo mejor era que era un perfume genuino, puro, original, y enseguida alegró el ambiente. Sí, Judas no se alegró mucho por el desperdicio, pero seguramente se sintió reconfortado porque el olor del nardo es terapéutico. La mayoría de las esencias de nardo que ustedes pueden conseguir en el mercado tienen un uso terapéutico. No solamente por el olor, sino también por su esencia en la piel, en los masajes, en todo lo demás. El resultado de quebrar el frasco hizo un ambiente en cada persona. Cada uno tuvo una reacción. Solo conocemos la de Judas y la de Jesús. ¿Qué hizo que María quebrase el frasco? Bueno, ya habíamos dicho el amor, la gratitud, la adoración a Dios, la fidelidad de María hacia Jesús. Todo eso se sentía en el olor del perfume. Jesús lo captó así. Jesús descubrió al oler el perfume todo el corazón de María. Sí, él ya lo sabía desde antes, pero aquí lo evidenció delante de todos. El olor refleja lo que hay en el corazón de María. ¿Qué hay en el corazón de María? Dígale usted amor, gratitud, pasión, entrega. Incluso eso sirvió para ungir el cuerpo de Jesús, que no pudo ser ungido el día de su muerte. Sin duda, hermanos, que seguir a Cristo va a implicar hacer un sacrificio. Eso ya lo conocemos. Cuando tomamos la cruz que debemos llevar, empezamos a hacer sacrificios. Hay cosas que el cristiano hace por ser cristiano que impregnan de grato olor el ambiente a donde va. ¿Sí? ¿Por qué es inevitable? Porque cuando hay amor, adoración, entrega, pasión por Cristo, es inevitable que otras personas huelan, si le queremos decir así, lo que hay en nuestro corazón. Y es una decisión que cada uno tomamos. Y de tantos sacrificios que hacemos por el Señor, solamente me llama la atención para esta mañana lo que tiene que ver con el perdón. Fíjense ustedes, hermanos, el perdón por los pecados de la humanidad se logró con el mayor sacrificio que se pueda hacer en la historia de los seres en el universo. La muerte de Jesús. ¿Hay algún sacrificio mayor al que Dios haya entregado a su Hijo para morir por nosotros? No lo hay. No lo hay. O sea que el perdón más grande que se puede dar se logró con el sacrificio más grande que se pueda dar. Y el perdón más grande es que el Señor me perdone a mí por mis pecados y me diga, ya tú no tienes culpa, ahora eres como si nunca hubieses cometido nada. ¿Y cómo se logró eso? Con el sacrificio más grande que puede hacer un ser en la historia de esta humanidad. Dios entregando a su Hijo. Ahora, perdonar es un don de Dios, no es un don de los hombres, no es una capacidad humana, es de Dios, porque Él fue el primero que perdonó. Y los cristianos somos los más beneficiados por ese don de Dios. ¿Hay alguien aquí que no ha experimentado nunca el perdón de Dios? O más bien,
¿Cuántos han experimentado el perdón de Dios? Amén, maravilloso. ¿Cómo se siente sentirse perdonado por Dios? Qué alegría, qué gozo, qué paz. No es un sentimiento, es algo que tú estás convencido y Dios te ha demostrado que has sido perdonado. Así que es un don de Dios. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó cómo es su perdón. En Mateo 6, 11 y 12, antes del perdón, Jesús dice algo importante, porque es que perdonar para los humanos, para nosotros no es fácil. Así que Jesús, antes de llegar al perdón, Él dice que nosotros le pidamos a Dios el pan nuestro de cada día. Entonces, parece que es más fácil perdonar cuando estamos llenos que cuando tenemos hambre. Y eso es verdad. Cuando una persona tiene necesidades, digamos, tiene hambre, y alguien dice, mira, perdóname, como que no va a ser muy fácil perdonar. Así que el Señor primero nos promete saciar nuestras necesidades para que estemos dispuestos a perdonar. Fíjense que el Señor ablanda todo para que nosotros lleguemos al punto de perdonar. Y después dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Después que ya estamos saciados, confortados, llenos, bien alimentados, entonces el Señor nos invita a perdonar. Porque Él sabe que humanamente es difícil perdonar. Por ejemplo, miren el ejemplo del olor del perdón en la vida de José y sus hermanos. Cuán amargo tuvo que haber sido para José tantos años en la casa de Potifar, en la cárcel, y después encontrarse con sus hermanos ahí y tenerlos a la mano para vengarse. Y estuvo tentado a hacerlo. Y como que iba por ese camino, pero algo le decía, no, quiebra el frasco del perdón. ¿Tenía razón José para vengarse? Sí, podría haberlo hecho como quisiera porque tenía todo el poder. Pero José terminó perdonando. Y el olor se impregnó en todo Egipto. Todo Egipto conoció la historia de José, de Jacob, de sus hermanos, de cómo fue vendido, de todo lo que pasó. E históricamente no hubo mejor periodo de Egipto en el tiempo de José. Y muchos conocieron al Dios de Jacob. Un día le preguntaron a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta cuántas? 70 veces 7. Y justo fue Pedro. Y bueno, 70 veces 7 son 490. Para mí Jesús estaba haciendo una alusión aquí al día de su muerte, porque allá en Daniel hay una profecía de las 70 semanas, 70 por 7, 490 años. Y Jesús está diciendo aquí, mira, tú tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? ¿Que son 490 veces? No, está haciendo alusión a la profecía de su muerte, que yo debo perdonar a mi hermano aún si eso me causa la muerte. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que dio Jesús. Jesús nos perdonó con su muerte, después de 490 años según la profecía de las 70 semanas. Así que en otras palabras, hermanos, ¿cuántas veces debo perdonar si alguien me peca contra mí? No hay límite. No hay vida. No hay cifra, no hay nada que impida que yo perdone a mi hermano. Si aún tengo que morir, aún debo perdonar. 490 años y Jesús fue a la cruz y allí dijo, Padre, perdónalos. Miren qué interesante. La frase 70 veces 7 no es fortuita. Yo debo perdonar aún hasta la muerte, porque Jesús perdonó hasta la muerte. Cumplido el tiempo, se logró el perdón en la cruz. El olor contrario es la venganza, el orgullo, la soberbia.
Y hay un pasaje de el don de profecía, del testimonio de Jesús, que es el que vamos a analizar en estos últimos minutos. Hay una matutina que se titula Ser semejante a Jesús, y en su página 11, verso 3, dice lo siguiente: uno de los pecados más comunes y al que le acompañan los resultados más perniciosos es el abrigar un espíritu no perdonador. ¿Cuántos hay que albergan la animosidad o la venganza y después se inclinan ante Dios y le piden ser perdonados como ellos perdonan? Seguramente no comprenden verdaderamente el significado de esta oración. De lo contrario, no se atreverían a pronunciarla jamás. Y es que dependemos cada día y cada hora de la misericordia perdonadora de Dios. Si es así, ¿cómo podemos abrigar amargura y malicia hacia nuestro prójimo? Si los cristianos practicaran los principios de esta oración en todas sus relaciones diarias, ¿qué cambio bendito se produciría en la iglesia y en el mundo? Sería el testimonio más convincente que se podría dar de la realidad de la religión de la Biblia. Y esta última frase fue la que me impactó una vez. ¿Qué debe hacer la iglesia y cada miembro de iglesia? ¿Qué debe hacer cada cristiano si queremos extenderlo a su mayor pureza del cristianismo? ¿Qué debe hacer cada cristiano para que la realidad de la religión de la Biblia sea convincente? Bueno, el Espíritu de Profecía dice: si aplicáramos los principios de esta oración, un espíritu perdonador. Analicemos parte por parte. Dice, es un pecado y uno muy común. Es un pecado muy común. Está alrededor de nosotros y en nosotros. No es un pecado convencional o esporádico o planeado, no. Es algo del común, que todos los días lo estamos practicando y lo vemos en la vida de los cristianos. Sus resultados son perniciosos. ¿Qué quiere decir eso? Que son gravemente dañinos, perjudiciales, que tienen una calidad nula, o sea, no producen absolutamente nada bueno. De lo malo es lo más malo. Si hay algo malo, esto es lo más malo que puede tener un cristiano. Eso significa pernicioso. Dice, algunos cristianos albergan animosidad. ¿Qué es la animosidad? Bueno, yo pensé que era personas que tienen ánimo para hacer todas las cosas y resulta que no. Si a usted le dicen, mira, tú eres una persona muy animosa o tienes animosidad, en el contexto que estamos hablando, es el sentimiento de hostilidad, antipatía, rencor contra las personas. Desear y provocarles un daño adrede, malicia, desunión, celos, rivalidad, envidia. Animosidad. Interesante, ¿verdad? Además de tener animosidad, venganza. ¿Cómo podemos acusar a una persona de que tiene venganza? Si no hasta cuando la consuma, ¿verdad? Pero como no lo vemos, como no lo detectamos, no podemos saber quién tiene un corazón lleno de venganza. Ah, pero es un pecado muy común. ¿Cómo pueden esas personas pedir perdón a Dios? ¿Cómo puedo yo pedirle perdón a Dios? No comprendo el significado, porque si comprendiera lo que significa Padre, perdóname, no sería capaz de decirlo siquiera. ¿Cómo podemos sentir estas cosas por nuestro prójimo? Dice allí. ¿Cómo podemos sentir esa animosidad y esa venganza, esa rivalidad, celos, desunión, desearle el mal a alguien?
Ahora viene la frase más importante. Si los cristianos practicaran los principios de esta oración en todas sus relaciones diarias, la primera persona con la que estamos siempre es o nuestro cónyuge, o nuestros padres, los hijos, los familiares, o los compañeros de cuarto si vivimos en compañía. ¿Qué tal? ¿Cuál es mi olor con ellos? Luego salgo con los vecinos, con el que vive al lado, con el que está al lado, con el que va viajando a mi lado. Llego a mi trabajo, llego a mi estudio, voy al supermercado, voy a tal parte, hago tal diligencia, todo el día en mis relaciones diarias. Si yo aplicara los principios de esta oración, ¿qué cambio bendito se produciría en la iglesia, hermanos? Algunas personas piden cambio en la iglesia. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Por qué estamos fríos? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué estamos así? Y le decimos, no, son ideas de la profecía, así tiene que ser. Impresionante. ¿Qué cambio se produciría en la iglesia? ¿Cómo sería nuestra iglesia si nosotros aplicáramos los principios de tener un corazón perdonador? Y además, ¿qué cambio en el mundo? Sería el testimonio más convincente que se le podría dar a la religión de la Biblia. Sí, hay otros que son convincentes, las profecías, la fe de Jesús, el mensaje del sábado, el mensaje de los 3 ángeles, todo lo demás puede ser importante. Pero algunas personas necesitan un olor fragante. Por último, vamos a leer un par de versículos que el Señor nos dejó a través de su palabra. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrupta salga de tu boca, sino aquellas que son las necesarias para edificar, para dar gracia a los que te oyen. Palabras. Ninguna palabra ociosa, ninguna palabra que no tenga una connotación de ayuda, de ánimo y de edificación salga de tu boca. Mejor quédate callado. Que ninguno de ustedes, versículo 31, tenga amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Qué maravilloso sería que eso nunca estuviera en nosotros. Que nunca tuviéramos amarguras, tristezas, dolor, enojo, ira. Que no nos molestaran las cosas del diario vivir. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores, como Dios nos perdonó. Y en Santiago 3:17, les dejo esta última idea. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, luego amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra con la paz para aquellos que hacen la paz. Miren el ideal del Señor para todo cristiano. Ustedes dirán, no, pero yo no me ando peleando por ahí en las redes sociales. A mí no, yo no estoy diciendo palabrotas. Ah, pero entonces nos disgustamos esperando la fila del autobús. O discutimos con nuestra familia. O no tenemos misericordia con aquellos que de pronto son ásperos con nosotros o nos causan dificultades. Y saben, hermanos, lo peor de todo es que nosotros le enseñamos a nuestros niños a tener un corazón no perdonador, porque ellos ven el ejemplo en nosotros. Ellos entienden y ellos aceptan que esa es la realidad de la vida y por eso ellos también aprenden a ser así con los demás. Qué triste. Y entonces siguen reproduciendo lo que muchas veces nosotros somos. Cada uno pruébese a sí mismo, dice la palabra de Dios, si está en la fe.
Quiebra tu frasco con tu vecino que te molesta, que te fastidia. Quiebra tu frasco en el lugar donde no te están atendiendo bien, donde te tratan mal. Quiebra el frasco para que el olor de la misericordia, la benignidad, la bondad, entonces impregnen el lugar. Y dice, ¿qué cambios van a haber entonces cuando eso ocurre? Será necesario que vayamos y quebremos el frasco. Entonces el Señor Jesús olerá que nosotros estamos entregando algo, nuestro orgullo, nuestra suficiencia, nuestra forma de ser. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que haga esa obra en nosotros. Y si esta semana te sientes tentado a actuar así como lo hemos visto, con animosidad contra alguien, o si lo estás haciendo, acuérdate, tengo que quebrar un frasco hoy. Voy a responder con bien, voy a responder amable, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, voy a intentar hacer algo diferente. Y te aseguro que tendrás tu recompensa, porque el Señor así lo ha prometido y porque su olor es lo único que vale la pena. Cristo es el único que nos ayuda por Él a vivir cada día de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, hermanos.